Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Me voy a presentar. Mi nombre es Misael Carranza. Soy parte del equipo de consultores de Join Moment. Para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy en este webinar que vamos a tener llamado Habilidades de Liderazgo para Tiempos de Cambio. Llevo más o menos ya voy como para 15 años trabajando en estos temas de consultoría. Hemos trabajado en temas de cultura organizacional, enfocado a temas de seguridad industrial, incluido ahí temas de liderazgo también. Entonces, va a ser un gusto poderlos acompañar el día de hoy en este webinar que vamos a estar compartiendo. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundo para que podamos ir visualizando la presentación. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, siéntanse libres de comentar en el chat, y al final también vamos a abrir un espacio para preguntas, respuestas o comentarios que nos quieran compartir. Muy bien, pues bueno, hoy en día estamos viviendo una época muy interesante en los negocios, en distintos ámbitos socioeconómicos también, ¿no? El gobierno de Estados Unidos a veces nos pone en jaque en muchas cosas, ¿no? Ahora con el tema de los aranceles, el tema de las guerras que están habiendo en Medio Oriente, al ser una economía globalizada, pues obviamente lo que pasa en cualquier parte del mundo impacta, sí o no, a las organizaciones. Entonces, por eso que el día de hoy queremos hablar de estos temas de habilidades de liderazgo para estos tiempos que estamos viendo de cambio. Obviamente también los avances tecnológicos que estamos teniendo hoy en día también nos ayudan a estarnos readecuando, reinventando constantemente, y pues bueno, parte de lo que vamos a ver es eso, de dónde surge o por qué estamos viviendo estos tiempos actualmente, cuáles son los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando, y de ahí vamos a hacer un poco una inversión a algunas habilidades de liderazgo que desde nuestra experiencia muchos de nuestros clientes nos han estado pidiendo que les ayudemos a desarrollar estas habilidades en distintos niveles de las organizaciones. Entonces vamos a compartirles algunas de las más recurrentes. No quiere decir que sean todas, tampoco quiere decir que sean esas, ¿no? Son algunas nada más, porque al final cada organización es diferente, cada industria es diferente, cada uno se enfrenta a diferentes desafíos y pues obviamente trabajamos un poco, pero tratamos de hacer en este webinar un compilado de las más recurrentes que hemos estado trabajando en distintos sectores con distintos clientes, podérselas compartir a ustedes, darles algunas ideas también de cómo poder trabajar un programa de liderazgo internamente en tu organización y pues bueno, de ahí poder seguir construyendo este camino. Entonces vamos a ver, para empezar vamos a ver un pequeño video de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, bajo dos conceptos que son muy comunes, que se usan actualmente en el tema de los negocios. Entonces vamos a verlo y de ahí lo platicamos un poquito. Hemos vivido en un entorno que habíamos llamado VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este acrónimo fue creado por el ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraba. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000. El entorno VUCA era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Aunque este entorno VUCA era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. La gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Con la llegada de la pandemia y la nueva normalidad, ahora debemos prepararnos para un mundo VANI, por sus siglas en inglés significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. VANI es aún más caótico que VUCA. Ahora el mundo es un sistema frágil, vivimos en una época de incertidumbre y cualquier impacto podría romper fácilmente la aparente solidez. Frágil. La caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial produciendo un ambiente frágil. Ansioso. Las personas tenemos la necesidad de conocer todo rápido y ahora, este trastorno mental se está normalizando. Necesitamos información 24/7. No lineal. Situaciones insignificantes pueden decantar en grandes situaciones de desastre. Nos enfrentamos a fenómenos que no corresponden a patrones previamente estudiados. Ejemplos de no lineal: el mundo entero, literalmente se detuvo, por un virus denominado COVID-19. Incomprensible:
como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático. Todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto Bani ayuda a describir las características del entorno actual. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia. La ansiedad con empatía y atención a los demás. Lo no lineal con adaptabilidad. Y el entorno incomprensible, con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre, es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo, para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo, son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Bien, este video, anteriormente manejamos este concepto de VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ahora se ha estado transicionando después de la pandemia que todos vivimos de COVID a Bani, ¿no? Que es frágil, ansioso, no lineal y incomprensible, ¿no? Entonces es básicamente acrónimos que nos ayudan a definir cómo se está viviendo actualmente la situación socioeconómica global y cómo todo esto puede afectar a las organizaciones, ¿no? Y un poco al final del video decían que pues, es importante seguir trabajando en estas habilidades de liderazgo, habilidades esenciales. Antes le llamaban blandas, nosotros no nos gusta usar mucho el término blando, creemos que no tiene algo de blando, era como esto de hard y soft, ¿no? Duras y blandas, pero nosotros preferimos llamarles esenciales o liderazgo ante los cambios, ¿no? ¿Por qué es importante actualmente en esta época, en 2025, si bien ya superamos el COVID, ahorita tenemos una aceleración del cambio impresionante, ¿no? Y esta gráfica nos ayuda a ejemplificarlo como en los últimos 20 años pues ha sido exponencial, ¿no? Y ahorita con la inteligencia artificial va a ser mucho más. Entonces es importante tomar en cuenta esta consideración de cómo la tecnología ahorita está jugando en esta aceleración. Estamos en prácticamente la cuarta revolución industrial. Algunos ya no le llaman revolución industrial, le llaman más la era del conocimiento, que la revolución industrial está ya como transicionando hacia esta era del conocimiento, donde pues ya las máquinas van a empezar a hacer mucho de los trabajos físicos que antes hacía el ser humano, y ahorita tenemos que entrar a esta etapa donde el conocimiento, las habilidades humanas van a jugar un rol muy importante, ¿no? Y algo que hemos visto en estudios globales, este es del World Economic Forum, esta organización lanza cada año el top de habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que es necesario desarrollar a futuro? Esto lo hacen a través de encuestas con distintos entes, organismos, no solo organizaciones empresariales, sino también lo hacen con gobiernos, con ONGs, etcétera. Y de ellos definen una lista de habilidades que es importante manejar, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años, en el 2015, ellos habían mapeado entre 9 y 10, entre resolución de problemas, coordinación con otros, aparece liderazgo, pensamiento crítico, negociación, etcétera, ¿no? Por ahí hace 5 años, en el 2020, algunas se repiten, como resolución de problemas, pensamiento crítico, entra ya la creatividad, ¿no? Que también está en el anterior, pero el liderazgo se sigue manteniendo, ¿no? Y ahora, en el reporte de este año, hicieron un compilado más sintetizado y solo las definieron en 5, que es pensamiento analítico, pensamiento creativo, curiosidad y aprendizaje continuo, liderazgo y inteligencia artificial y Big Data, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya se están metiendo a unas habilidades más digitales, tecnológicas, como decía, y Big Data. Pero, ¿cuál es la constante en los últimos 10 años? Liderazgo. ¿Por qué es importante? Y ayer estaba leyendo un artículo de Harvard Business Review. ¿Por qué es importante seguir trabajando habilidades como liderazgo, habilidades esenciales, habilidades de este tipo? Porque en un estudio que hicieron a 1,000 empleados de distintas organizaciones se dieron cuenta que la gente que se enfoca en el desarrollo de estas habilidades es más fácil obtener estas habilidades de adaptabilidad, de resiliencia ante los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y una de las que mencionaban ahí, pues obviamente era el tema del liderazgo. Porque esto genera neuroplasticidad en el cerebro y esto hace que si te viene un cambio organizacional, pues obviamente tengas más capacidad de adaptación, ¿no? Que si te viene un cambio de alguna normativa, de algún tema, no sé, político, etcétera, pues obviamente tengas más creatividad e innovación para hacer esto, ¿no? Y las habilidades de liderazgo ayudan mucho en todo este tipo, ¿no? Entonces,
liderazgo ha sido una constante desde hace 10 años, e incluso yo apuesto que desde hace más años, ¿no? Como una habilidad esencial que es importante seguir desarrollando en nuestros colaboradores para hacer frente a estos desafíos sociopolíticos que ya vimos, ¿no? Ante este entorno urbano actualmente, siendo el World Economic Forum, donde habíamos visto que había una constante, que era este tema de, durante más de 10 años, ha venido viendo el tema del liderazgo como algo importante que es para desarrollar en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este tema de este artículo que les había comentado de Harvard Business Review, de que el desarrollar estas habilidades nos da neuroplasticidad, nos da más capacidad de adaptarnos a los cambios, nos da más capacidad creativa y pues bueno, por eso es importante seguir desarrollando estas habilidades, ¿no? Y pues en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es en liderazgo. Bien. Ahora, ¿por dónde es importante empezar? Y esto ayuda mucho. No todas las habilidades de liderazgo van para todas las personas dentro de una organización. Es muy difícil tener una necesidad transversal. Sí puede llegar a verlas, no estoy diciendo que no, pero idealmente es importante de inicio crear un marco de desarrollo, ¿no? Y aquí marcamos 4 pautas que usualmente se crean dentro de las organizaciones. Y dentro de estos marcos de desarrollo vamos a ir compartiendo algunas habilidades de liderazgo que es importante desarrollar en estos niveles y que en nuestra experiencia nos han estado ayudando con los diferentes clientes que hemos venido trabajando, ¿no? La primera le llamamos creando líderes. Este es trabajar habilidades de liderazgo para personas que aún no tienen gente a su cargo, pero que aún importante, y este es el concepto de liderazgo no solo es para la gente que tiene gente a cargo, ¿no? Al final, una persona que no tiene gente a cargo, pues también es importante que desarrolle habilidades de liderazgo, partiendo desde el autoliderazgo, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo por cada uno vamos a compartir como 2 skills importantes de liderazgo que es importante desarrollar en cada uno de estos niveles. Después pasamos a la siguiente categoría, que son nuevos líderes. Aquí sí les recomendamos mucho ojo, porque normalmente subimos a gente que no tiene la preparación para en temas esenciales, ¿no? Casi siempre elegimos a la que es muy buena técnicamente hablando en lo que está haciendo en su chamba, pero pues, es el solo, ¿no? No la hemos puesto en este tema de liderar gente. Entonces es muy, muy importante. Y hay inmersos muchos temas ahí, ¿no? Pero es muy importante que a los nuevos líderes, a la gente que acabamos de promover, ya sea a supervisores o a gerentes, etcétera, les demos un set de skills para que les sea más fácil a ellos este proceso de adaptación, porque pasar de no tener gente a tu cargo a pasar a tener gente a tu cargo es un tema importante, ¿no? Creo que muchos de los que hemos estado aquí lo hemos vivido, ¿no? Entonces no es lo mismo estar gestionarte tú solo, estar reportando un líder a un equipo, ¿no? Etcétera, a tú ya tener que ser responsable de algunas personas. Entonces, nuevos líderes es otra categoría muy importante que hay que seguir trabajando, ¿no? Después viene, ahora sí, lo que llamamos líderes de líderes, ¿no? Líderes que son líderes de otras personas, ¿no? Aquí es muy importante porque ya no solo es fijarme en lo que está haciendo mi equipo directo, líderes, sino ya también en cómo ellos gestionan a sus equipos, ¿no? Entonces, líderes de líderes también es otra categoría importante porque ya requiere otro set de skills diferentes a los que vamos desarrollando con los nuevos líderes. Y al final tenemos los líderes de sistemas, ¿no? Que ya son los líderes a nivel directivo, alto rango, ¿no? Que ya no solo lideran gente, sino también se encargan de liderar áreas completas, organizaciones, sitios completos, plantas, etcétera, ¿no? Entonces, para cada una de estas categorías, obviamente es muy importante crear un set de skills. Nosotros les vamos a compartir a continuación algunas para cada uno de estos elementos. De nuevo, no quiere decir que sean esas, solo son algún ejemplo que actualmente nos están pidiendo muchos clientes que es importante desarrollar dentro de sus equipos, dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, vámonos con el primero, que es creando líderes. Dentro de esta categoría hay 2 y la primera para mí es vital, ¿no? Accountability, y ahorita vamos a hablar un poquito de... Y la segunda es comunicación, ¿no? ¿Por qué pusimos estas 2 y por qué también nos las han pedido mucho? Porque el tema de accountability es este tema de hacernos responsables, ¿no? Accountability es un término, un anglicismo, es un término en inglés
Lo dejamos porque si lo traducimos quiere decir responsabilidad, pero la accountability va un poquito más allá de la responsabilidad y es un poco de lo que compartimos cuando damos estos temas, ¿no? Accountability no solo es hacerte responsable, sino también infiere accionar, ¿no? Ponerle manos a la obra, a lo que yo hago, apropiarme, no estar esperando a que alguien venga y me diga qué hacer, etcétera, ¿no? Y obviamente empezar a desarrollar estos skills de comunicación asertiva, ¿no? Porque un skills principal, y este va desde los básicos, es cómo saber comunicar, ¿no? Cómo comunicarme de forma adecuada en el día a día, con mis compañeros, con mi equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de accountability, lo compartimos y es nada más un skill, ¿no? Es un intro a través de esta metodología que nos gusta mucho, que es la escalera de la accountability, ¿no? Y es cómo sacamos a los contribuyentes individuales que aún no están en esa posición de liderazgo de la zona de víctima, ¿no? De donde no soy consciente de los problemas que tengo, donde encuentro culpables a lo que me pasa, donde pongo excusas y donde aún así espero que las cosas salgan bien. Este es un skill muy recurrente, si se dan cuenta, casi siempre, y es también infiere mucho la madurez de la persona. Normalmente los contribuyentes individuales, no quiere decir que en todas las organizaciones, pero casi siempre están en la etapa inicial de su carrera también, ¿no? Son recién egresados o es gente que lleva muy pocos años trabajando y pues obviamente están acostumbrados desde casa, desde la escuela, a que les digan qué hacer, ¿no? Y es un poco como decirle, pues sí, en la organización los líderes también te vamos a decir qué hacer, pero mucho también infiere en que tú tomes esa responsabilidad y si algo no está hecho, si algo no está creado, tú digas, pues yo lo voy a crear, yo lo voy a hacer, no poner excusas, no encontrar culpables, ¿no? Porque casi siempre, y este es un mindset que también se trabaja a todos los niveles, pero normalmente en la primera base de la pirámide, que son los líderes que no tienen gente a cargo, es muy importante trabajarlo porque después va a ser más fácil de ahí poder seguir trabajando los otros skills. Entonces, cuando una persona es accountable, con una persona es responsable, con una persona toma el toro por los cuernos, cuando una persona se da cuenta de que si tiene un problema y ese problema te está afectando, eres responsable, ¿no? Porque luego muchas veces salen estos mindsets de, pues es que es tema del otro área, pues sí, pero te está afectando a ti, y si te está afectando a ti, tú puedes hacer algo con esa otra área para que ese problema ya no te siga pasando, ¿no? Entonces trabajamos mucho en desarrollar estas habilidades de estar en la zona accountable, en la zona responsable, donde reconozco la realidad, ¿no? Me comprometo, soy responsable, ¿no? Encuentro soluciones para hacer que las cosas sucedan al final, ¿no? Y aquí obviamente lo ligamos con otros skills, ¿no? Ser accountable te hace ser más creativo. Ser accountable te hace no esperar a que venga tu jefe y te resuelva, ¿no? Que es mucho de lo que pasa con un contribuidor individual, ¿no? De que pues si el jefe no me dice, no hago. Si no vienen y pues yo no acciono hasta que no me digan y yo nada más vengo y hago lo que me toca hacer, ¿no? Es como también ayudar a la gente a transicionar en este mindset de solo cumplir a un mindset de estar comprometido al 100% con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que trabajamos en esta primera skill, que es la accountability. El otro es comunicación asertiva. ¿Cómo trabajamos comunicación asertiva? Pues básicamente es expresar, que la gente entienda que es importante expresar lo que creo, lo que siento, lo que deseo, de forma directa, honesta, haciendo valer mis derechos, pero también respetando los derechos de los demás, ¿no? Y ahorita vamos a compartir 4 dimensiones. Este también es una habilidad muy importante, porque pasa en muchas organizaciones, nos pasa cada que hacemos diagnósticos, assessment, etcétera, ¿no? Y es cuando la gente no habla los temas que deben de hablarse, ¿no? Y la gente se guarda las cosas, la gente no es asertiva, ¿no? A la hora de estarse comunicando, oculta cosas, no saca debajo de la mesa lo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Va muy ligado a la anterior, a la accountable, ¿no? Entonces caen en una zona de víctima donde pues espero que alguien venga y me resuelva, pero yo no hago nada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 4 dimensiones que se trabajan para hacer o tener una comunicación más asertiva con cualquier persona? Y ojo, también mucho de lo que decimos es que estas habilidades de liderazgo ayudan no solo en el plano profesional, sino también en el ámbito personal, ¿no? Te las puedes llevar a casa para que ahí te sigan ayudando a poder desarrollar esto. Entonces, la primera dimensión del ámbito, la capacidad de decir no,
pero con propuesta, ¿no? Y ojo, porque aquí también puede que entre mucho el tema de la actitud, ¿no? Pero hay mucha gente, no sé de dónde te digo no todo, ¿no? Pero es también cómo saber mediar, cómo ser asertivos, cómo levantar la mano, cómo si realmente no puedo hacer algo, decir no, pero un no con una propuesta, ¿no? De decir no, pero te propongo esto, no, pero hagamos esto, ¿no? Entonces ahí es muy importante hacer esas diferenciaciones entre lo que tenemos que hacer para poder decir no, un no muy asertivo, ¿no? La otra es lo contrario, lo que decíamos, ¿no? La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. Y aquí siempre lo decimos como levantar la mano, ¿no? De si tienes un problema, si cometiste un error, si tuviste algún fallo, pues es importante levantar la mano, hacer una petición, pedir un favor. Si no puedes, pedir ayuda, ¿no? Porque luego muchas veces esto lleva al contribuidor individual a saturarse, a empezar a cometer errores, a no entregar, etcétera, ¿no? Entonces también es muy importante levantar la mano, hablar, comunicación y obviamente si es necesario pedir un favor o hacer alguna petición a tu líder, a algún compañero de equipo o al equipo de trabajo en sí, ¿no? La siguiente es muy importante y va muy ligada con otra que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la capacidad de expresar mis sentimientos, no de demostrarlos, ¿no? Porque muchas veces es no comunico que estoy molesto, pero sí alzo la voz y empiezo a golpear cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, el ser muy asertivo nos ayuda también a desarrollar esta otra que es la inteligencia emocional, que la vamos a ver más adelante en otro nivel organizacional, ¿no? Entonces, también, de entrada, cuando ya puedes o tienes esta capacidad de comunicar o expresar tus sentimientos y emociones, te va a ayudar a poder ser más asertivo en esta parte. Y la última dimensión de esta última competencia que vamos a compartir para contribuidores individuales es pues esta capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones, ¿no? Y esto es muy importante porque en esta etapa inicial de tu vida profesional, pues es importante que empieces a hacer networking, ¿no? Pero no puedes hacer un networking si no tienes esta capacidad de iniciar, continuar e incluso terminar conversaciones, ¿no? Es muy ambiguo, es muy confuso, no creas conexiones, ¿no? El poder iniciar una charla con alguien que quieres hacer ese networking, que necesitas mejorar esa relación porque vas a trabajar mucho con él. Si ya estás dentro de la charla, poder continuarla, tener un hilo, darle este seguimiento, no perderte, etcétera, y pues al final también terminarla, ¿no? Porque hay muchas veces que te quedas como de, ¿qué pasó, no? Ya no me dijo nada, no terminamos, etcétera, ¿no? Entonces también esta es una capacidad y eso te ayuda a ser más asertivo, ¿no? Entonces, obviamente, son algunas de las dimensiones que se trabajan cuando platicamos dimensión, este tema de comunicación asertiva dentro de este primer rubro de liderazgo dentro de una organización, que son los contribuidores individuales. Entonces, vimos accountability, a ser más responsable, no jugarle al rol de la víctima y me va a ayudar a tener una comunicación asertiva a salir de ese modo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Este es para nuevos líderes que acaban de ascender, que no tenían gente a su cargo, que están dominando esta maestría o esta competencia de dirigir gente, de encauzar gente, ¿no? Vamos a manejar dos aquí. El primero es feedback y el segundo es manejo de conflictos. Aquí es muy importante, antes de entrar a feedback, y es esta premisa que también tenemos, ¿no? Y que muchas veces hemos hecho como este pad de desarrollo. Si tienes una comunicación asertiva, muy probablemente no vayas a necesitar feedback. Pero si necesitas feedback, aquí te damos la herramienta para cómo hacerlo de una forma más asertiva, más adecuada, ¿no? Pero si te comunicas bien, difícilmente vas a necesitar de un feedback. Ahora bien, ¿qué hemos dicho también? Si no das feedback, seguramente se te va a hacer un conflicto. Entonces, si se te pasó, si no diste feedback, si lo echaste debajo de la mesa, no lo quisiste hacer, pues ya se te hizo un conflicto, entonces también hay un manejo de cómo manejar los conflictos, ¿no? Entonces es como un hilo. Por eso también es muy importante trabajar este hilo de primero trabajar comunicación asertiva, después trabajar feedback y al final trabajar manejo de conflictos por si en algún momento te encuentras en alguna de estas posiciones. Un nuevo líder es muy importante que maneje estas dos porque el feedback es muy importante e incluso es algo que las nuevas generaciones piden mucho, ¿no? Es este tema de estar validando constantemente tus progresos. También obviamente alguien que va entrando, alguien que se va desarrollando, necesita mucho esta herramienta de feedback. Y obviamente pues la capacidad de poder resolver conflictos, porque muchas veces también no están en la madurez profesional, tienden a caer en temas incluso personales, que ahorita lo vamos a ver, y pues ahí también te ayuda
a hacer esta distinción. Entonces, ¿cómo trabajamos feedback? Un feedback muy efectivo, y este es solo un overview, ¿no? No quiere decir que sea esto toda la herramienta. De hecho, se comparte un modelo de comunicación, que ahorita lo vamos a mencionar, pero específico del feedback es ser más específico, es decir, dar mucha claridad en el tema que estamos dando feedback, despezarlo, desmenuzarlo, evitar juicios, evitar interpretaciones y basarnos en datos y hechos, porque eso le quita el tono de llamada de atención, de regaño, ¿no? Y este es otro tema que también decimos: ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen te quiero dar un feedback? Y la gran mayoría dice ya me equivoqué, ya me van a regañar, etcétera, etcétera. Porque hemos malinterpretado mucho el feedback, ¿no? El feedback, cuando se da de una forma adecuada, al final es una conversación, pero con algo que quieres reforzar, feedback positivo, ¿no? Porque el feedback no solo se usa para corregir, o con algo que quieres mejorar, que es el correctivo, ¿no? El feedback de que alguien cometió algún error, no se hizo de la forma que pedíamos. Entonces es muy importante ser muy específicos, basarnos en datos y hechos, que sea oportuna, y este es muy importante, ¿no? No demorarla nos vamos contra el contrario, ¿no? De menos efectiva. Tiene que ser en tiempo, es una de las premisas importantes del feedback, ¿no? Ya sea que vas a corregir algo o que vas a reconocer algo. Cualquiera de las dos, si no lo haces en tiempo, pierde su efecto, pierde su importancia, la gente ya no se acuerda y se vuelve muy ambiguo el tema, ¿no? Tiene que ser enfocado en comportamientos, en lo que hizo la persona, no lo que yo interpreto, lo que yo creo de lo que hizo la persona, ¿no? Y aquí siempre un ejemplo muy sencillo es una persona que llegó tarde 3 días la semana pasada, 15 minutos, ¿no? Pues datos y hechos: llegaste tarde 3 días, 15 minutos la semana pasada. A decirle, no, pues es que eres muy flojo, eres un irresponsable, ¿no? Cuando le metemos esta parte de juicios, interpretaciones, o la interpretación, no te importa tu trabajo, ¿no? No es un juicio, pero ya es una interpretación. Obviamente caemos ya en el lado más subjetivo, y esto puede generar que un feedback se desvirtúe y se vuelva más un regaño, una llamada de atención, o pierda el efecto y la gente se sienta mal, ¿no? Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos regañados, el cerebro genera algo que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y eso hace que pensemos menos. Y al pensar menos, va a ser menos efectivo el feedback o la conversación que tengamos con esa persona. Por eso es muy importante ser muy asertivos y enfocarla en comportamientos. Y algo que también decimos cuando damos este tema es que es muy importante llegar preparados, sobre todo cuando vas a dar un feedback de reforzamiento, ¿no? Que lo estructures, que lo escribas incluso, porque eso te va a ayudar a poder estructurarlo mejor, poder llegar preparado mejor y poder ser más efectivo a la hora de darlo, ¿no? Y obviamente tiene que ser constructivo y equilibrado. Es lo que buscamos siempre con el feedback, que la persona mejore, ¿no? Aquí una de las primeras primicias que decimos es que el feedback es un regalo, porque sí o sí sales ganando. Ya sea que te van a reforzar algo que estás haciendo bien para que lo sigas haciendo o incluso lo mejores, o algo que no estás haciendo bien que es necesario que lo hagas de una forma distinta. Entonces, siempre se tiene que dar con este clima de ayuda, con este clima de enfoque en ayudar a la otra persona que mejore, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que sea constructiva, que sea equilibrada, que no nos basemos solo en una acción que esté haciendo en ese momento, y que podamos hacerlo de una forma más adecuada. Pasamos al conflicto. Uno de los primeros temas que trabajamos aquí es esta distinción entre conflicto destructivo y constructivo, ¿no? Que la gente entienda cuáles son estas pautas. Primero, que nos cuente por qué evitan el conflicto. El conflicto no es malo, ¿no? Ojo, ¿no? Y de ahí viene primero la base de cómo manejar un conflicto, ¿no? El conflicto no es malo porque el conflicto es una discusión, es un debate, ¿no? De ideas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando no estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, nos podemos ir al conflicto destructivo. ¿Cuál es el conflicto destructivo? Pues es esta lucha personal por el poder. ¿Cuál es el poder? Tener la razón, decirte que yo sé más que tú, ¿no? Es donde ya entran estos temas donde ya no es el tema el que estamos discutiendo, sino yo es más demostrarte que mi punto es el adecuado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ya entramos a cuestiones personales, ataques deshonestos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el que debemos fomentar? Un conflicto constructivo, donde haya lucha de ideas, donde haya posturas con apertura. Y ese es el punto clave de este tema de los conflictos, ¿no? La apertura. Muchas veces me dicen cuando damos este tema: oye, ¿qué hago con una persona que está cerrada, que no entiende razones, que le estoy compartiendo mi idea, que estamos en una discusión, pero que no se abre?
Le digo, pues te tengo una mala noticia, pues tú estás igual, ¿no? Nos estamos espejeando solamente con la otra persona. Le digo, porque pues tú quieres que te compre tu idea y la otra persona no te la está comprando. Entonces, más bien desde tu ámbito, desde tu liderazgo, ¿qué puedes hacer? Pues ceder, negociar, irnos con la idea de la otra persona en ese momento, ver cómo funciona y si no funciona regresamos a la mía, etcétera, ¿no? Al final lo que buscamos es producir la mejor solución posible en el menor lapso de tiempo. ¿Por qué podemos caer en uno y en otro? Por eso están en esta balanza, porque siempre en una discusión, en un conflicto, en un debate hay pasión, hay emociones y puede haber frustraciones, ¿no? Entonces estas emociones pueden hacernos que nos lleve a caemos en uno o en otro, ¿no? Cuando compartimos este tema también hablamos de un concepto muy bueno que es el conflicto continuo, ¿no? Y es como este tacómetro de los autos, ¿no? Donde si no hay conflicto puede haber una armonía artificial en tu equipo, ¿no? Donde todo el mundo te dice que sí, donde en las juntas nadie habla, pero eso sí, salen a comer o están ya en el pasillo, el famoso radio pasillo, y ahí sí hablan de lo que se habló de lo que no se habló en la junta, ¿no? Y eso lastima mucho a los equipos, ¿no? Y obviamente es el conflicto destructivo, ¿no? Que son estos ambientes ya más tóxicos, más destructivos, ¿no? Donde se viven infiernos, básicamente, en las organizaciones, donde hay gente que no se habla, hay gente que no se dirige la palabra, ¿no? Pues obviamente esto te hace ser más lento, te hace ser menos ágil a la hora de trabajar en un equipo y obviamente esto no construye un equipo de alto desempeño, básicamente. Entonces, esta distinción de conflicto, porque el conflicto es bueno, es muy importante poderla distinguir, poderla trabajar. Y al final, si ya estás dentro de un conflicto, también manejamos un modelo que se llama de una conversación crítica, ¿no? Cómo tener una conversación crítica donde es muy similar al feedback, pero aquí le agregas el rubro emoción, ¿no? En el feedback solo es el comportamiento, el impacto y la acción. Y aquí es básicamente los mismos, pero después del comportamiento le agregas la emoción, ¿no? Ese comportamiento, ¿qué emoción te hizo sentir? Porque si ya hay un conflicto es que ya hubo emociones de por medio, ¿no? Entonces, las emociones, el poderlas abrir, el poderlas platicar, como lo vimos al inicio, ¿no? De forma asertiva, pues obviamente te pueden ayudar a resolver y a manejar de mejor forma los conflictos que puedan suscitarse dentro de tus equipos de trabajo. Bien, pasamos a la penúltima categoría, que es líder de líderes, ¿no? Aquí vamos a trabajar dos muy importantes, ¿no? El primero, que es inteligencia emocional, que este también se puede trabajar en todos, pero vamos a ver por qué lo manejamos más a este nivel. Y uno muy crítico, que también es muy importante trabajarlo, que es cómo gestionar el talento. Inteligencia emocional, pues obviamente nos basamos en el padre de este tema, que es Daniel Goleman, ¿no? Que es la capacidad de reconocer mis sentimientos y las de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. ¿Por qué lo manejamos este skill hasta líderes de líderes? Porque es muy importante modelar ¿no? Si bien se puede trabajar en todos los demás niveles, no estamos diciendo que no, pero en un líder que es líder de líderes es importante que tenga inteligencia emocional, porque ya no solo es mi equipo directo, ya también es el equipo de mis líderes, ¿no? Entonces ya es un área más grande, ¿no? Ya puede ser un área incluso, ¿no? Entonces, cuando yo no lo modelo desde mi liderazgo, pues obviamente va a ser mucho más complicado pedirle a los demás, a mi equipo directo o incluso a sus equipos de ellos, que trabajen con inteligencia emocional, ¿no? Entonces de ahí parte esta premisa de que lo hayamos puesto en esta, pero como decimos, también se puede trabajar en todos. Es un skill que también aparecía mucho en el reporte del World Economic Forum, ¿no? Inteligencia emocional, porque sí o sí somos seres humanos, somos seres personales. Entonces, el hecho de poder trabajar adecuadamente en nuestras emociones nos va a ayudar a ser más efectivos a la hora de trabajar con otras personas. Aquí lo trabajamos a través de los 5 elementos de inteligencia emocional, que es autoconciencia, autocontrol y motivación. Esto es el yo. Y esta es la primera, de nuevo, ¿no? Todo el tema de liderazgo empieza contigo, empieza con la persona, ¿no? Entonces también la inteligencia emocional empieza con uno mismo. Y esta es la parte más medular de este tema, ¿no? Y donde más nos detenemos es en los primeros dos, ¿no? Autoconciencia, entender cuáles son mis creencias, mis pensamientos que yo tengo sobre cierta circunstancia que hacen que me lleven a esa emoción, ¿no? Y aquí manejamos un modelo que es pensar, sentir y actuar, ¿no? Entonces, normalmente nuestros pensamientos van a suscitar nuestras
emociones o sentimientos, y nuestras emociones y sentimientos van a suscitar nuestras acciones o comportamientos. Entonces, trabajamos mucho en que la gente desarrolle la autoconciencia, partiendo desde que entienda qué es la conciencia, ¿no? Que es todos estos pensamientos, creencias que yo tengo dentro, es el diálogo interno que tengo conmigo mismo, es lo que yo pienso y creo sobre mí, sobre los demás y sobre lo que me pasa, ¿no? Entonces, al yo poder tener o poder ver mis pensamientos, mi conciencia, mis creencias sobre cierta situación que me está pasando, pues obviamente voy a poder controlarla de mejor forma, ¿no? Pero si no lo veo, pues voy a estar, y aquí hay una distinción muy buena, ¿no? Voy a estar reaccionando en automático o voy a poder dar una respuesta ante lo que me está pasando, ¿no? Entonces la reacción es involuntaria, la respuesta es voluntaria y es consciente, ¿no? Entonces, por eso también pasamos al segundo tema, que es el autocontrol. Se habla de la reactividad emocional y la desregulación emocional, ¿no? Y son estos picos de emociones que llegan a tener las personas donde normalmente en el ámbito organizacional el que más pasa es el enojo, la ira, ¿no? Donde la gente se desborda emocionalmente, se enoja, empieza a levantar la voz, golpea la mesa, o incluso puede pasar, ¿no? Que hasta se quieran ir a los golpes. Una vez me pasó en mi experiencia laboral hace muchos años, donde pensé que se iban a golpear dos ejecutivos de tan acalorada que se puso la discusión. Sí se encararon, pero no pasó de ahí. Pero estaban a nada, ¿no? Entonces, donde te das cuenta que pues, es un skill muy importante manejar, ¿no? Y aquí el autocontrol se toca mucho. Primero, entender cuál es la regulación emocional, cómo se desregula a alguien, ¿no? Y esto es algo que se trabaja desde pequeños, ¿no? Por eso los niños lloran con facilidad, gritan con facilidad o ríen con facilidad, porque tienen estas desregulaciones, están aprendiendo a controlar sus emociones, pero pues obviamente si no lo trabajamos, y es una inteligencia emocional, es algo que ya se trabaja mucho en las escuelas también, afortunadamente, ¿no? Porque es un skill de vida esto. Entonces, pues obviamente ahí también mencionamos algunas técnicas de cómo controlar la ira, de cómo hacer ejercicios de respiración, de mindfulness, ¿no? Y cómo, pero también cómo tomando conciencia de mis pensamientos me va a ayudar a regular la emoción, ¿no? Porque el pensamiento que estoy eligiendo, puedo elegir otro, puedo moldearlo, puedo bajarle, y eso me va a ayudar a tener más control de mis emociones. Y el último que vemos es motivación. Al final las emociones nos mueven, ¿no? Y aquí hablamos de dos tipos de motivación, la interna, la externa, cuál es la diferencia, cómo impactan, y cómo podemos trabajar la que es más compleja desde mi punto de vista, que es la interna, ¿no? Es esta automotivación que yo debo de tener como persona para poder salir adelante y no depender solo de la motivación externa, ¿no? Del estímulo externo, como es la familia, el jefe, la recompensa, etc., ¿no? Y una vez que transicionamos por ellas, pasamos por las otras dos, que de hecho una de estas se mencionó en el video de Bunny, de Buka, que vimos al inicio, que es la empatía, ¿no? La empatía normalmente tiende a confundirse con simpatía, ¿no? Y el concepto que siempre escuchamos es la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero aquí la empatía nosotros la vemos desde un lado más profundo, es el poder acompañar a alguien sin juicio, muy ligado a lo que vimos en feedback hace ratito, ¿no? Los juicios muchas veces nos juegan en contra, los pensamientos, las interpretaciones o los prejuicios que yo tenga. Entonces aquí es cómo yo acompaño a alguien en esa emoción que está pasando en ese momento, con una escucha empática y quitándole el juicio, ¿no? Porque muchas veces le ponemos el juicio, le estás mal, estás bien, así no se hace, no te sientas así. ¿Cómo validamos emociones, no? Casi siempre cuando vemos a alguien llorar, lo primero que le decimos es no llores. Cuando alguien se enoja, peor tantito, decimos no te enojes, ¿no? Entonces eso es cero empatía, eso no es ser empático, ¿no? Ahí estás tratando de ser simpático y te juega en contra, porque puede que exponencie más la emoción en la otra persona. Entonces, trabajamos mucho estas diferenciaciones, y al final platicamos acerca de las habilidades sociales. Una principal que vemos, que podría decirse que tiene que ver con lo social, que es la autoestima. La autoestima, ¿por qué es importante en las habilidades sociales? Porque hay un concepto básico que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo no tengo amor propio, si no tengo una autoestima propia, si no me quiero, ¿no?, de la forma adecuada, pues difícilmente voy a poder eso reflejarlo en las demás personas. Entonces, a alguien que no tiene una buena autoestima, se le va a dificultar mucho el poder relacionarse con otras personas, ¿no? Y ahí reforzamos algunos temas también, como la comunicación asertiva, como el poder nosotros tener mejores conexiones con la gente a través de esta herramienta que ya hemos visto en el primer inicio, que es comunicación asertiva. Bien, y la siguiente paso para líderes de líderes, este es muy importante, gestionar el talento. ¿Cómo
y siempre he hecho esta analogía, ¿no? El líder de líderes tiene que ser como un jugador de ajedrez, ¿no? Es cómo tengo mis piezas, cómo tengo mi equipo en mi tablero, ¿no? Y cómo mapeo mi talento, primeramente, ¿no? Y de ahí es muy importante comprender primero el ciclo de talento. Y esto pasa en muchas organizaciones, ¿no? Desde la atracción. Asegurarme que la gente que estoy trayendo a la organización sea la adecuada. Y aquí las dos herramientas principales que funcionan es el job description, la descripción de puesto actualizada, ¿no? Porque luego reclutamos con job descriptions de hace 5 o 10 años y nunca las actualizamos. Entonces siempre es importante estar revisitando las job description porque es un documento vital para muchas cosas que ahorita van a ver, ¿no? Entonces, ya que tengo mi job description, es cómo hago una adecuada entrevista por competencias, ¿no? Cómo los líderes aprenden a entrevistar por competencias para validar que la gente realmente sea competente en el puesto que yo quiero. Porque si no, luego entra la gente y nos damos de topes porque pues nomás no validamos competencias, entonces no hace match el puesto con la persona y es donde pues, muchas veces muchos líderes empiezan a echar mano de o desarrollarlo, o tiempo extra, o meterle más tiempo a esa persona para que aprenda, etcétera, ¿no? Entonces también es muy importante ahí poder desarrollar eso. Luego viene el proceso de contratación, que muchas veces ahí es solo acompañar, pero aquí es muy importante también porque al final el responsable de todo esto es el líder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una experiencia? Obviamente con todo, aquí te acompañas casi siempre RH, ¿no? En todos estos procesos, pero al final tú eres responsable como líder de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo aseguramos que la contratación sea con base en los términos que definimos, que no haya sorpresas, ¿no? A la hora de atraer, también aquí algo que ayuda mucho es aclarar expectativas, ¿no? ¿A qué va a llegar esta persona? ¿Cuáles son los desafíos que hay en el rol, en la organización, en el equipo, etcétera, ¿no? Para que tampoco esa persona se lleve sorpresas cuando entre, ¿no? Después viene el proceso de inducción, y aquí no solo es la inducción organizacional, también es la inducción funcional, ¿no? Y aquí requiere de mucho acompañamiento por parte del manager también para explicarle cuál es así, ¿no? Y aquí es mucho acompañamiento durante todo este proceso, que casi siempre son los primeros 3 a 4 meses, ¿no? Después, cómo generamos el engagement, el compromiso con el colaborador en el día a día, en la gestión, ¿no? Aquí también es muy importante ver cómo vamos a gestionar a nuestros equipos, a las personas que van a estar entrando en nuestro equipo, qué rutinas tengo, cómo vamos a estar reconociendo, cómo vamos a estar dando feedbacks, etcétera. Aquí, si se dan cuenta, ya entran muchas de las herramientas que ya vimos anteriormente. Cómo vamos a liderar desde el ejemplo, desde esta inteligencia emocional que habíamos puesto, ¿no? Cómo seteamos, cuáles son las pautas o los comportamientos que esperamos dentro del equipo, ¿no? Cuál es el estándar que tenemos al interior del equipo. Luego viene la parte de desarrollo, ¿no? Hay desarrollo formal, pero hay desarrollo también informal. Cómo creamos planes de desarrollo para cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? Cómo podemos hacer un mapeo adecuado de talento usando una herramienta que se llama el 9Box, ¿no? Identificar cuáles son tus talentos clave, que no se te pueden ir, y con eso poder crear estrategias para retenerlos, para que no se nos vayan. Cómo identificamos talentos que ya están siendo stoppers, ¿no? Stoppers es que ya si no haces algo con esa persona, te va a detener a los que están abajo de él o te pueden generar un impacto en el grupo, en la organización, ¿no? Entonces también hacer estos mapeos de talento en la parte de liderar y desarrollar te va a ayudar a definir mejor tus planes individuales de desarrollo para cada persona para poder retener al talento clave, que es lo que viene ahí, ¿no? Retener al talento clave, poder tomar decisiones con el talento que de plano vemos que no está dando una con todos los apoyos que ya cedimos, pero que difícilmente va a pasar eso si haces una buena atracción, ojo, ¿no? Normalmente cuando tenemos un problema con algún colaborador, puede que esté pasando por un momento también difícil en su vida personal, profesional, pero si hacemos una buena atracción, difícilmente vamos a tener esto, ¿no? Y al final, como todo en la vida, pues hay personas que toman decisiones, que se van, como también hacemos transiciones transparentes, cómo le ayudamos a la gente a que si se cambia de área, se cambia de organización, lo haga de una manera más positiva, ¿no? Que no sea algo shock, algo traumático, algo que entre en shock, ¿no? Sino cómo lo hacemos de una forma adecuada para que la gente se pueda ir agradecida por la experiencia que vivió durante su experiencia trabajando con nosotros y pues al final dejar la puerta abierta, ¿no? Ha habido muchos casos de muchas organizaciones donde gente sale y vuelve a regresar al poco tiempo porque pues por todo esto, ¿no? Por cómo la gestionó tanto su manager y su organización, pero aquí es muy importante trabajarlo con el líder, ¿no? Porque
recuerden que las personas no renuncian a las organizaciones, renuncian casi siempre a los líderes que ellos tienen. Entonces, cuando un líder comprende todo esto y su involucramiento y su acción, pues obviamente su gestión de talento va a ser adecuada y pues va a exponenciar las competencias y las cualidades de su equipo y de sus personas que están. Bien, finalmente vamos con los líderes de sistemas. Aquí ya es otro tratamiento, ¿no? Ya es generar en ellos un pensamiento estratégico y mucho la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones también implica tal vez en el anterior y en el nuevos líderes, pero en estos roles se vuelve crítico porque una decisión puede impactar un área, una planta o una organización completa, ¿no? Y entonces también es cómo desarrollamos estos dos skills. Pensamiento estratégico desde tres aristas, cómo se crea una visión. Y ojo, no es tanto la visión de la organización, sino es la visión de qué queremos hacer durante los siguientes 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Es como tener esta visión, ¿no? Hay una visión organizacional, pero también es importante tener una visión, llamémosle a corto plazo, de cómo vamos a transicionar durante los siguientes años para llegar a donde la organización, los accionistas nos están pidiendo que damos, que pues, casi siempre y en todos es un mejor retorno de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué posición nos gustaría alcanzar? Si queremos ganar mercado, si queremos mejorar producción, etcétera, ¿no? De ahí vienen las estrategias. ¿Cómo podemos hacer realidad esa visión? Se trata de hacer este plan organizado dentro de un contexto de esta visión. ¿Cuáles van a ser tus pilares estratégicos que vas a estar usando, ¿no? Como que estas líneas de acción que nos van a ayudar a llegar a esta visión que estamos construyendo. ¿Cuáles van a ser tus habilitadores, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas cosas de las cuales vas a echar mano para que tus pilares den vida a esa visión y podamos llegar de una forma más ecológica, organizada, transparente y obviamente comunicarlo a las personas o la organización como tal, ¿no? Y al final vienen las tácticas, ¿no? Que ya es el día a día, el paso a paso, establecer tácticas o pasos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Acciones específicas a ejecutar con un final, con un comienzo. Entonces, cuando todo esto se tiene alineado, se comunica, pues obviamente haciendo una adecuada gestión del talento, haciendo objetivos claros y específicos con la persona, entonces alineamos lo estratégico con el día a día, con la organización y todo va a ir apuntando hacia lo que la organización necesita, ¿no? El problema es que cuando no se hace de esta forma, pues obviamente muchos apuntan hacia otro lado y muchas organizaciones se vuelven muchas veces un caos, ¿no? Porque no hay esta alineación desde un pensamiento estratégico, cuál es la visión, cuál es la estrategia, cuáles son las tácticas y cómo las tácticas las alineamos a nuestra gestión de talento del día a día con los objetivos y los resultados clave que nosotros pongamos en nuestros equipos. Y finalmente viene la toma de decisiones. Este modelo es un modelo de toma de decisiones que te ayuda como, sobre todo cuando tengas un proyecto importante, complejo, donde las decisiones impacten en miles o millones de pesos o dólares, ¿no? Donde una mala decisión te puede llevar a cometer un error muy grave y genera una pérdida importante. Entonces, esto es cuando trabajes, casi siempre trabajamos por proyectos dentro de las organizaciones y es como asignar roles distintos a cada una de las personas con base en el proyecto que estamos trabajando, ¿no? Entonces está la persona que es el recomendar, que es, él casi siempre va al centro, es como el project manager, ¿no? El que recomienda y son los responsables de proporcionar el análisis correcto para una toma de decisión, ¿no? Por eso es el que centra como toda la información, hacen propuestas, reúnen información, ellos son los que juntan a todo el equipo total, por eso decimos que es como el project manager y es el que va al centro. Después viene el aprobador, ¿no? Y ojo, aquí es muy importante definir quién aprueba, ¿no? Porque tienen este poder de veto, recomendación, rechazando o que surja alguna nueva recomendación. Pueden haber demasiadas personas que este es un tema importante, ¿no? Cuando tenemos claro quiénes son nuestros aprobadores, va a ser más ágil la toma de decisiones, porque muchas veces es ir con varias personas para aprobar algo y eso alenta mucho el proyecto. Casi siempre el aprobador es el dueño del presupuesto. Y ojo, también este modelo te ayuda a tener un stakeholder importante, es decir, que traigas a la mesa de la decisión o el proyecto que va a estar tomando a la gente correcta, porque también luego pasa que no subimos a la gente correcta, vamos avanzando y después decimos, no hemos subido finanzas y no sabemos si tenemos, ¿no? Entonces, y ahí es donde también se relenta el proyecto. Después viene el perform, que es la P, o el ejecutor, que son las personas responsables que van a implementar esta decisión, ¿no? Pueden haber formado parte de las etapas anteriores. Aquí es muy importante porque luego
tomamos decisiones, y por eso esto se trabaja en líderes de sistemas, ¿no? Porque luego se toman decisiones estratégicas sin consultar a la gente que lo va a operar. Y cuando llegamos a los que lo van a operar, te dicen, pues no se puede, está muy complicado. Entonces, por eso es importante siempre tomar en cuenta el punto de vista de la gente que va a ejecutar la decisión que tomemos para ver si es viable o no, ¿no? Entonces, aquí es muy importante subir a la mesa a esos equipos operativos de campo, ¿no? Si la decisión que vamos a tomar tiene ese efecto, ¿no? Después viene el informar, son la gente que da consejos, ¿no? Información requerida, su punto de vista, no toman decisión, solo te dicen riesgos que pueda haber, implicaciones que haya que tomar en cuenta, ¿no? Si las personas correctas no son involucradas, puede fracasar la implementación, ¿no? Porque podemos perdernos riesgos que no estamos viendo. Entonces, por eso les digo que este modelo te ayuda a ser un stakeholder importante de esto. Y al final viene el que decide, que es el responsable último de la decisión, el que provee los recursos y lleva a cabo su proceso hasta la culminación, ¿no? Entonces está el decisor y el que aprueba, ¿no? El decisor, ¿cuál es la decisión entre el decisor y el que aprueba? Que el aprobador puede ser un tema normativo, ¿no? Que te dice, oye, por ley no se puede hacer esto, no te lo apruebo, aunque el decisor haya dicho que sí, ¿no? Entonces esas son las diferencias. El decisor es esta parte, ahí me confundí, el decisor es el que tiene el presupuesto, es el último responsable de la decisión, y es importante también que aquí no haya muchas personas, porque si no se puede hacer más lento el proceso. Y pues bueno, con esto estamos llegando al final. Liderazgo al final va a ser igual a desempeño, ¿no? Mientras haya un mejor liderazgo, va a haber un mejor desempeño, tanto en contribuidores individuales como en líderes de personas, nuevos líderes o líderes de sistemas. Entonces siempre es importante dar un adecuado análisis, un adecuado tratamiento desde estas habilidades de liderazgo para el cambio en estos tiempos que estamos viviendo, para que cada persona pueda cubrir adecuadamente sus necesidades. Y pues bueno, ya estamos casi sobre el tiempo, nos quedan 2 minutitos, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Bien, si no hay comentarios o dudas, pues bueno, para finalizar, pues solamente nos resta compartirles nuestros datos de contacto. Mi nombre es Misael Carranza, estoy como parte del set de directores ejecutivos de Joint Moment, y Jennifer López, que es nuestra coordinadora de proyectos, que también está ahí conectada en backstage. En caso de que lleguen a requerir algún apoyo, si quieren seguir platicando sobre el tema, que les ayudemos a crear alguna estrategia, algún desarrollo de habilidades, pues obviamente cuenten con nuestro apoyo. Estamos para apoyarlos. Nuevamente una disculpa por el inconveniente que pasó, fue muy penoso, la verdad. Creo que se filtró por ahí alguien que no debería, y pues bueno, cualquier tema, estamos en contacto. Que tengan buen día y pues mucho éxito en sus desarrollos de liderazgos con sus líderes, y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias.